Hola estimados amigos, recordando nuestras redes sociales @somoslegalpisoab en Instagram y por supuesto Sendero de Justicia, tu canal en YouTube. No dejes de seguirnos, activa la campanita de notificaciones y está con nosotros y allí verás toda la información jurídica a tu alcance. Asimismo, recuerda, convertimos tus conflictos en soluciones. Y bueno, ni más ni menos para seguir agradeciendo a todas aquellas personas que hacen posible que este programa llegue al aire, así como a nuestros patrocinantes, la producción, la dirección, así como la musicalización, el ánimo y el espacio que nos permite estar con ustedes. Bueno, y estamos aquí para conversar de un tema sumamente importante. Voy a ser lo más breve y lo más práctica posible, lo que es la responsabilidad por el hecho ilícito. Realmente los seres humanos tenemos una serie de responsabilidades a nivel jurídico, a nivel contractual, bueno, desde a nivel personal, moral, espiritual, pero cuando tocamos el tema de la responsabilidad contractual, las obligaciones, el de hacer, el de no hacer o el de omitir, tenemos que revisar cuáles son las consecuencias que estas acciones generan. Entonces, pues ni más ni menos, como les comento, el artículo 1185 del Código Civil venezolano vigente nos habla del hecho ilícito, el con intención o con imprudencia, negligencia o en observancia de algunos reglamentos o leyes, está en la obligación de reparar. Fíjense ustedes que se genera un hecho, que es una causa, y se genera una consecuencia, que es el hecho ilícito, y una reparación del daño. Por supuesto que esta reparación del daño puede realizarse a través de la vía extrajudicial o a través de la vía judicial, es decir, activando o accionando todas las acciones jurisdiccionales respectivas con respecto a cuáles son las acciones a llevar para que este daño sea reparado. Entonces tenemos dos posiciones muy importantes, el que con intención o el que con negligencia e imprudencia. El que con intención hablamos ya de el dolo, lo que yo estoy dispuesto a hacer conscientemente, el que ese ciudadano sabe que está programando una situación para que se genere una consecuencia. Muy típico en el caso de las lesiones intencionales, los homicidios intencionales. La persona ya sabe, está premeditando o con alevosía, ya que existe una calificación en este caso del delito, tiene la intención de dañar a una persona, de quitarle la vida a un ser humano. A diferencia de la negligencia, la inobservancia, la imprudencia o la inobservancia de ciertas normas o reglamentos, donde esta persona puede quizás darle muerte a otra sin tener esa intención. Por ejemplo, los homicidios culposos, esos accidentes de tránsito, esas lesiones culposas, donde a veces ni siquiera esa persona es responsable directamente, sino que existe un hecho de la víctima, donde este ciudadano, este ser humano, María, Pedro, Juan, este señor, esta señora, quizás no ha cumplido con los reglamentos de esperar mientras el vehículo pasa, comerse la luz y ocasiona un hecho. O puede haber esa responsabilidad solidaria o compartida en esta situación que se genera. Entonces, por eso es muy importante verificar cuál es la causa y cuál es la consecuencia de este hecho ilícito. Los hechos por culpa, donde no viene marcada la intención, vienen a ser por negligencia. Muchas veces esta negligencia hemos escuchado lo que es la malpraxis médica, la imprudencia en los conductores de tránsito. Muchas veces las personas no tienen el conocimiento que quizás cuando van en el camino, en un viaje, puede haber un bote de gasolina, puede salirse un caucho, puede írsele los frenos.
pero tenemos que también tener en consideración que ese objeto material está bajo nuestra responsabilidad y esa responsabilidad viene en mantener nuestro vehículo en perfectas condiciones. Eso también es un tema para debatir y lo he debatido muchísimo en la doctrina y la jurisprudencia, cuando quizás este ciudadano puede prever que puede existir un hecho, una consecuencia, un daño, un hecho ilícito. Es lo que han denominado el dolo eventual, que no es el tema que estamos conversando el día de hoy. Pero sí llamar a la reflexión, porque siempre el sendero de justicia llamamos a esa reflexión. Si estamos enmarcados en la culpa, en conducir ebrios, en conducir bajo alguna sustancia que quizá no nos permita tener los 5 sentidos en nuestro manejo, en quizás yo empujar a otra persona en una pelea, y quizás ese hecho va más allá de una simple lesión. Yo debo medir esa consecuencia, pero debo enmarcarse si hizo con intención o se realizó con culpa, y eso lo determina un juez de la República para resarcir ese daño. El resarcir el daño cuando hay una baja, cuando hay un occiso, cuando hay una víctima que ya no tiene vida, deja de ser víctima, ahora pasa a ser occisa, y que existen las víctimas indirectas. Oye, es bastante difícil reparar ese daño porque no vas a volverle a la vida a sus familiares, a volver a la vida a la persona. Pero en los hechos culposos, en este 1185 te da la oportunidad de una reparación moral, de reparar un daño moral o un daño patrimonial en el caso de que el vehículo se haya descompuesto, si en este caso los accidentes de tránsito, que son los ejemplos más típicos. Así que se puede generar una acción civil en los tribunales de tránsito por reparación del daño causado, que son los daños patrimoniales, y de igual manera, pues en aquellos homicidios culposos que se ventilan ante un tribunal penal y que esta persona es condenada por homicidio culposo, se puede solicitar ante un tribunal de primera instancia en lo civil el resarcimiento de los daños patrimoniales y los daños morales. El daño moral es un daño incuantificable, señores, porque es un daño que no podemos saber cuánto puede valer nuestra vida o nuestra moralidad en el hecho que se ha causado. Y si bien es cierto, pues entonces hagámoslo con prudencia, seamos menos negligentes, menos omitivos. Es importante tener y llegar a una reflexión. Así que bueno, mis amigos, seguimos hablando sobre el hecho ilícito. Es un tema súper extenso. Dense en una vuelta por el 1185. Las acciones son variadas, son claras en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil. La acción más directa es la acción por indemnización de daños y perjuicios patrimoniales y morales. Existe la intención, también existe la culpa. En la culpa hay negligencia, no hay dolo. Así que estos elementos son bien importantes que los tengamos en cuenta. Estimados amigos, colegas, estudiantes de Derecho, esperando que esta información les llegue a todos y que sea de gran importancia. Gracias a todos ustedes por estar y recordando, suscríbete a Sendero de Justicia, activa la campanita de notificaciones y ven con nosotros a caminar este Sendero de Justicia.